Marcos Aldain, uno de los principales expertos en derecho al trabajo, un abogado que, siendo muy joven, fue director del BPS, por ejemplo, en la primera presidencia de Julio María Sanguinetti. También después se desempeñó como como presidente del BPS en el gobierno de Luis Alberto Lacalle en el año 90. Y hoy, en su estudio, elaboraron un informe sobre la ley de empleo juvenil. Y vamos a hablar de esto y de otras cosas. ¿Cómo le vas, Aldain? Bueno, un gusto en estar con ustedes. Muchas gracias. Bienvenido. Y en nombre mío y de Deloitte, con quienes hemos estado trabajando en estos temas. Bienvenido. Vamos a explicarle un poco a la gente primero cuál es el objetivo de esta ley de empleo juvenil. Bueno, uno de los sectores más críticos en materia de desempleo es precisamente los jóvenes, que prácticamente dominan en cuanto a porcentaje la tasa de desempleo a nivel nacional. Esta ley viene a introducir una serie de instrumentos buscando incidir para mejorar las condiciones de empleabilidad de los jóvenes. Bien, ese es el objetivo. Ese es el objetivo. ¿Qué es lo que arrojó el estudio que hicieron ustedes? Bueno, el estudio que nosotros hicimos comparó de alguna manera lo que fueron... Esta no es la primera experiencia, la primera vez que se intenta una ley de empleo juvenil, pero que en las etapas anteriores en general no tuvieron éxito. Y lo que nosotros estuvimos viendo es, bueno, cuánto de los problemas que se detectaron en las otras experiencias ahora fueron corregidos. Y pensamos que básicamente se ha logrado un instrumento con mucho más potencial. Se corrigieron dos de los factores cruciales. Primero, acá hay subsidios directos al empleo. Bien, va a permitir subsidios directos. Es decir, aquellas empresas que empleen en alguna de las modalidades que prevé la ley a jóvenes, en general entre 15 y 29 años, van a recibir un subsidio directo. Por otro lado, si bien la ley mantiene una restricción en cuanto a que esas empresas no deben haber enviado gente a seguro de paro o deben haber despedido por notoria mala conducta, faculta al Ministerio de Trabajo a considerar excepciones a eso. Bien, ¿y habrá facilidades para que las empresas contraten jóvenes? Sí, muchas, sí. De hecho, el propio Ministerio tiene una estructura que va a intermediar y que va a facilitar incluso el proceso de selección si la empresa lo quiere, ¿no? Ajá, bien. Además, puede ser que compatibilice el trabajo con la educación. Esa es otra de las líneas, ¿verdad? Es decir, la ley prevé 4 figuras contractuales entre jóvenes y empresas, podemos verlas según, digamos, el tiempo que tengamos, y prevé también subsidios para quienes puedan otorgar licencias que estén por arriba, por estudio, ¿verdad?, por arriba de lo que es la obligación legal. En esos casos se subsidia con, digamos, determinados valores en relación al costo de la hora de licencia otorgada. Bien, ¿qué requisitos debe cumplir una empresa entonces? Bueno, la empresa tiene que estar al día en su tributación con Banco de Previsión Social, tener el certificado, debe contratar la póliza de cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, debe inscribirse en un registro, en una inscripción online, ya está habilitada la página del Ministerio de Trabajo, y va a tener también que mantener, digamos, esa situación de no despedir o de no enviar personal al subsidio de paro. Siempre permitiéndole al Ministerio de Trabajo analizar algunas excepciones que puedan darse en eso. ¿Y cuáles son los requisitos que deben cumplir los jóvenes que pretenden acceder al trabajo? A ver, para la primera experiencia laboral, que son contratos de 12 años, en general de 12 meses, perdón, los jóvenes tienen que tener no más de 24 años de edad, entre 15 y 24 años de edad, y no tienen que tener otro requisito. Es una modalidad contractual que busca que el joven ingrese, tenga una primera experiencia, como lo dice su propio nombre. En ese caso, el subsidio que reciben las empresas es como máximo de 3.392 pesos, ¿no? Es un subsidio que equivale a un 25% del salario nominal con ese máximo. Es decir, que para la empresa tiene un menor costo contratar a ese trabajador. Después, una segunda modalidad es la de práctica laboral para egresados. Es ya un joven que puede tener hasta 29 años, que tiene que tener algún tipo de titulación y que va a ser su primera práctica, si se quiere, en la titulación que obtuvo. No tiene que ser universitaria, puede ser una tecnicatura, puede ser de un nivel incluso inferior. Después está el trabajo protegido o promovido, que esa es una modalidad pensada para aquellos sectores en situación de vulnerabilidad socioeconómica, los más difíciles de emplear. Allí el subsidio es mucho más importante,
Estamos hablando de subsidios que son de hasta 16.000 pesos en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres 12.000 pesos, es decir, la empresa que emplea a un trabajador de ese grupo realmente va a recibir un complemento, un pago, digamos, importante por hacerlo, que le va a significar un menor costo laboral muy marcado. ¿Y cómo se cobran esos subsidios por parte de las empresas? Se cobran a través de un derecho de crédito para afectarlo al pago de aportes al BPS. Ajá. No reciben el dinero en el bolsillo, sino que lo que reciben es un crédito que lo afectan al pago del Banco de Previsión Social. Y además de los subsidios, ¿qué otros beneficios tienen las empresas con esta ley que ya rige desde septiembre de 2013? Bien, tienen un sistema de selección de personal gratuito que lo gestiona el propio Ministerio. Ya hay un portal que el Ministerio ha habilitado para eso en su página. Y bueno, esa es, digamos, son las ventajas directas que tienen las empresas. También este es un mecanismo importante para muchas empresas de mostrar su responsabilidad social, ¿verdad? Es decir, utilizando este tipo de mecanismos para el empleo de jóvenes. ¿Cuál es el salario que van a percibir los jóvenes que ingresen bajo estas 4 modalidades? El salario es el salario de laudos, ¿verdad? Es el salario que corresponda al sector de actividad del que se trate. Lo que sí está topeado en estos montos que manejábamos, los subsidios que recibe la empresa. Bien, hay otra modalidad más, ¿verdad? Sí. Que es para estudiantes. Ahí va. Por ejemplo, un estudiante de periodismo. Esa es la cuarta modalidad. La cuarta modalidad es una modalidad que puede no tener remuneración. Es lo que antiguamente se le llamaba una pasantía no remunerada, con una carga horaria muy acotada, que está vinculada con la carga horaria de su escolaridad. De sus estudios, de sus estudios, pero que bueno, pueden hacer allí una pasantía para conocer, bueno, el funcionamiento, y bueno, eso tiene una utilidad para la empresa y para el joven. ¿Eso es como un periodo de prueba o el periodo de prueba es otra cosa? El periodo de prueba es otra cosa. Estos contratos, todos pueden tener un periodo de prueba de hasta 30 días. Todos pueden tener un periodo mes de prueba. Un mes de prueba, si por alguna razón no funciona el vínculo, pues bien, se rescinde el contrato, ¿no? Pero esto es, la pasantía es una posibilidad de aprender bajo una modalidad similar a la modalidad alemana de la formación dual, ¿verdad? La formación teórica en el centro de estudio y formación práctica a nivel de la empresa. En este primer año y medio de vida de la ley, ¿cómo se puso en marcha? ¿Cómo caminó? Bueno, la ley se está poniendo en marcha ahora, ¿verdad? Porque si bien la ley tiene un año y medio de vida, la reglamentación tiene apenas unos días. Y eso, pero en el durante, antes de la reglamentación... No, antes de la reglamentación no funcionó la ley. Pero ¿se hizo alguna capacitación, alguna preparación? Ha habido capacitación entre las personas encargadas de administrarla en la administración, es decir, en el propio ministerio, y lo que ahora está en proceso es la difusión del instrumento. ¿Y no se aplicó a modo de prueba en ningún lugar todavía? Todavía no. Perfecto. Cambiando de tema, ¿qué evaluación hace de las políticas de seguridad social que aplicaron estos dos gobiernos frente amplistas? Bueno, creo que... No hablamos del tercero que empezó recién, claro, el tercero que acabó de empezar. Yo hago una valoración con aspectos muy positivos y con otros con algún signo de interrogación. A ver. Muy positivo, por ejemplo, lo que es todo el aspecto de la gestión recaudatoria y del aumento de cobertura, donde el Banco de Previsión Social ha llegado a niveles históricos y sin precedentes de trabajadores cotizantes. Eso lo que significa es que buena parte de lo que era la evasión por no aportación se ha disminuido. Algo queda, por supuesto, pero allí hay un componente bien positivo. También diría que es un componente bien positivo los incrementos que han logrado darse en cuanto a prestaciones mínimas, ¿verdad? Es decir, se han aumentado los mínimos jubilatorios y demás. Se ha flexibilizado las condiciones de acceso al seguro de paro. Sin embargo, yo creo que el signo de interrogación puede aparecer en cuanto a algunos instrumentos que se utilizaron para permitir el acceso a la jubilación con menores requisitos, ¿no? Y allí eso ha aumentado mucho el número de jubilados, en muchos casos con personas que trabajaron mucho tiempo, no en todos, y eso está significando un incremento de costos muy marcados para el presupuesto público. Hace unos días escuchábamos al ministro Astori que de alguna manera cuestionaba la política de los retiros tempranos en la administración pública, es decir, los incentivos al retiro. Bueno, allí hay, digamos, algunas luces amarillas que hay que prestarle atención.
¿Por qué cree que el Frente Amplio logró aumentar la formalidad de los trabajadores? Bueno, yo creo que eso tuvo que ver con algunas circunstancias exógenas al banco y algunas propias del banco. El nivel de actividad económica de estos 10 años, como sabemos, fue excelente. El rol del movimiento sindical fue muy importante y de la negociación colectiva. Y en lo propio del banco, la gestión recaudatoria también mejoró mucho en cuanto a su tecnificación y la capacidad de control del banco. ¿Está de acuerdo con revisar la política de las AFAPs? Bueno, revisarla hay que revisar siempre, ¿verdad? Lo que sí creo es que las AFAP son hoy un instrumento inexorable del esquema de cobertura social en el Uruguay y que no se ha planteado ninguna alternativa de un esquema más conveniente o mejor para la situación del Uruguay. ¿Pero es un sistema que debería cambiar ya? No, yo entiendo que no. Entiendo que el esquema mixto como tiene Uruguay es un esquema muy razonable, es más, el mundo hoy mira al esquema uruguayo como uno de los modelos. Lo que sí creo es que hay que tener siempre atención en el pilar del Banco de Previsión Social, que presenta algunas preocupaciones en el mediano plazo, producto de la propia dinámica demográfica del Uruguay, y en cuanto al pilar de las AFAPs, pues bien, vamos a empezar a tener un volumen cada vez más creciente de personas jubiladas por las AFAPs, y la regulación en materia de seguros tiene algunas debilidades. Por lo pronto, basta pensar que si bien hay algo así como 4 empresas aseguradoras autorizadas a operar en el mercado de las rentas vitalicias, es decir, de las jubilaciones del segundo pilar, solo lo hace el Banco de Seguros. Ninguna de las privadas lo hace. ¿Por qué? Porque hoy eso genera un déficit y para el Banco de Seguros acá creo que tenemos un problema que debería ser atendido por las autoridades. Hay quienes consideran que el sistema de seguridad social uruguayo corre un riesgo de tener problemas de financiamiento, ¿no? O sea, pueden haber riesgos serios. ¿Usted piensa que es grave esta situación? No es grave hoy. En el pilar del Banco de Previsión Social es donde están los problemas, o en las demás instituciones no estatales o estatales de seguridad social. ¿Pero es algo a largo plazo, mediano plazo que preocupa? Yo creo que es una preocupación a mediano plazo que debe ser atendida desde ya. ¿Y cómo? Bueno, revisando lo que son condiciones de acceso a las prestaciones y lo que es también la forma de cálculo de esas prestaciones. A ver, los más pesimistas dicen que puede llegar a colapsar esto. ¿Usted lo cree o no? No, no lo creo. No. ¿Colapso? No. ¿Colapso del sistema? No. Colapso del sistema. Bien, ¿qué piensa que va a suceder este año de muchas discusiones, pero sobre todo en los consejos de salarios? ¿Cómo la ve venir? Bueno, consejos de salarios se están iniciando ya los preparativos en muchos sectores. Va a ser una discusión complicada porque tenemos un contexto económico muy diferente del anterior. Aparentemente el movimiento sindical va a mantener una actitud reivindicativa clásica, ¿verdad? Y el sector empleador está como muy pegado a lo que son los lineamientos del Ministerio de Economía. Esa discusión va a ser este año bien importante y ojalá que con la suficiente madurez. ¿Imagina un alto grado de conflictividad? Deseamos que no haya un alto grado de discusión y acuerdos, pero es probable que en algunos sectores sí haya conflictividad, pero esperemos que no se salga de los canales normales, ¿verdad? Desde que asumió Murro en el Ministerio de Trabajo, ha demostrado el Ejecutivo estar muy cerca de los empresarios, ¿no? Han empezado bien las relaciones. Sí. ¿Cómo lo ve? ¿Saludable? Sí, esto? Saludable. Es decir, nos parece que es auspicioso el comienzo que está teniendo el Ministerio de Trabajo, tanto por su vinculación histórica, ¿verdad?, con el movimiento sindical. Murro es de extracción sindical, ¿verdad?, del Sindicato de la Madera, allí está su origen, pero el sector empresarial también ha encontrado un interlocutor muy razonable. ¿Y es bueno que el actual director nacional de trabajo sea un ex líder sindical, pero con pasado muy reciente, aparte, como líder y como cabeza del PIT-CNT? Todavía no estamos en condiciones de evaluarlo. Ojalá que sea un atributo positivo
en el desempeño de la función. Ya lo veremos.